Bien, y es que el panorama electoral está ajustado y candente. Nosotros, evidentemente, dentro de las prohibiciones electorales no podemos dar los resultados de las encuestas, pero sí podemos conversar sobre lo que ha estado ocurriendo esta semana, ¿no? Las alianzas, los apoyos, cosas que podrían influenciar la decisión del electorado. Para eso están en nuestro estudio Alejandro Rospigliosi, él es especialista en Derecho Electoral, y Carlos Fernández Fontenoy, que es politólogo, director de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, comencemos por, digamos, lo más candente, la calientita, ¿no? Que es el apoyo de Luis Castañeda Locio a Keiko Fujimori, que ha despertado la preocupación del Jurado Nacional de Elecciones y se encuentra actualmente investigando si es que él, como funcionario público, habría infringido la norma electoral. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué opinas? Bueno, en efecto ha sido una campaña electoral bastante larga, intensa, confrontacional, pero ya acabó. Estamos en la etapa ahora en la cual hay que esperar con calma el día de la votación mañana y fiscalizar el escrutinio y respetar los resultados. ¿Qué pasó antes? Sí, como bien refieres, había una serie de sumas y restas de algunos contenedores políticos. En el caso del señor Castañeda, bueno, el Jurado Electoral Especial evaluará, investigará y decidirá si se violó o no la neutralidad política. Es cierto, toda autoridad tiene que tener neutralidad y no beneficiar ni perjudicar a ningún candidato. Sin embargo, cuando vemos la jurisprudencia en otros países, en Chile, por ejemplo, cuando un alcalde o un diputado o un ministro pide licencia, puede ir y visitar y hacer actividad proselitista. Actualmente en España, Mariano Rajoy, que es el jefe de gobierno español, está yendo a nuevas elecciones con sus ministros y él pide licencia y con tal que no use los vehículos de la municipalidad o del gobierno, tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Con bastante, claro está, prudencia, pero es parte también de su derecho humano a la libertad de expresión y no deja de ser un ciudadano por más que tenga el sombrero de autoridad política, siempre y cuando pida licencia y respete el marco legal. Claro, pero tomando en cuenta que ha pedido licencia 7 horas, ¿no? Que es un poquito ajustado, me parece, para pedir licencia, ¿no? Cualquiera pide por lo menos un par de días, ¿no? Digamos, para evitar Bueno, suspicacias. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad que ha sido algo novedoso en la política nacional, esto nunca lo habíamos visto, yo creo que es criticable, pero lo que ha marcado yo creo que este último tramo, digamos, del proceso electoral ha sido el último debate, ¿no? El último debate es el que ha marcado, digamos, el desenvolvimiento y el movimiento de los votos en esta última etapa. Yo creo que el triunfo de PPK en este debate le ha dado un impulso inusitado, que no se esperaba, digamos, este triunfo en el debate, y los apoyos posteriores yo creo que han ido reforzando la candidatura de PPK en este último tramo, a diferencia de Keiko, ¿no? Y eso obviamente va a marcar los resultados. ¿Por qué creen que PPK ganó este último debate? Porque el anterior, el que ocurrió en Piura, según la opinión pública, las distintas encuestas que se realizaron sobre quién creen que había salido triunfador, daban a Keiko Fujimori como la ganadora de ese debate y ya parecía que le había dado un knockout, parecía que lo había desaparecido, las diferencias en las encuestas se incrementaron hasta en 6 puntos, ya parecía que todo estaba perdido para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, pero de repente este domingo, incluso creo que en los minutos finales, su mensaje final fue el que más caló. ¿Qué creen que fue lo que hizo que se nivelara la balanza en cuanto a los debates? Probablemente los debates son buenos porque los electores podemos ver a los candidatos y expresar sus puntos de vista y sus ideas. Pero un debate no solamente, y eso lo dice toda la literatura nacional y extranjera sobre el estudio de los debates, no solamente es las palabras que dicen, que utilizan, las ideas, las propuestas, sino también es la imagen que demuestran, la energía, el convencimiento al elector. Porque los estudios en ciencia política sobre el cómo votan los electores, hay un gran componente de pasión, de lo que me refleja ese candidato. Y como bien señala un colega, creo que en el segundo fue muy interesante ver que ambos candidatos mejoraron, más aún el señor Kuczynski, que lo vimos con más energía, pero bueno, eso definitivamente ha impactado en los electores, ¿no? Y eso es positivo. Claro. Además que hay cifras esperanzadoras, por lo menos para mí como ciudadana,
que aseguraban, hace un par de semanas salió una encuesta sobre cómo eligen los electores y 20% decía que se definía su voto a través de los debates. Lo que, digamos, es un hecho que nosotros subestimábamos mucho, ¿no? Que pensábamos que no influenciaban. Sin embargo, este último debate tuvo más de 60 puntos de rating en todos los canales, en el consolidado de todos los canales. Entonces sí han estado viendo, Sí, ¿no? sí, a mí me parece que conforme las clases medias aumentan, también aumenta el interés por la política, ¿no? De diferentes puntos de vista. Ahora, el primer debate, como tú dices, fue totalmente diferente al segundo, ¿no? En el primer debate se caracterizó porque PPK fue preparado digamos, a exponer sus propuestas y Keiko fue a atacar, ¿no? Y desde el primer momento Keiko atacó y atacó todo el debate, ¿no? Y PPK me parece que no estaba preparado para eso, digamos que él es más pues un profesional, un economista, no está en estos avatares de debates permanentes, ¿no? Entonces Keiko lo avasalló a través de ataques, hubieron pocas propuestas por parte de Keiko en comparación a su segunda presentación. En la segunda presentación, en el segundo debate, ya PPK fue más preparado, no solamente para recibir los ataques, sino para responder los ataques. Entonces, en el segundo debate, PPK ya combinó, digamos, respuestas a los ataques del mismo, con propuestas, ¿no? Ya combinó mejor. Yo creo que le dio un buen resultado por eso. Claro, no podemos decir las encuestas que se están publicando a nivel internacional, pero supongo que las cifras habrán cambiado viendo las reacciones y alianzas que se han suscitado en estas semanas, ¿no? Por ejemplo, Verónica Mendoza, que hasta hace poco mantenía neutralidad, digamos, un voto anti-fujimorista, pero no definía una aprobación. Ya se decidió por PPK, tenemos al Partido Aprista que ha dividido un poco sus simpatías, y ha dejado a libertad a sus simpatizantes a votar por quien quieran. No olvidemos que antes de la semana de prohibición de difusión de encuestas, había un resultado en el cual una candidata iba encima del candidato. ¿Se ha revertido eso? No lo sabemos. El debate ha sido bueno definitivamente, pero ¿habrá sido suficiente el debate para revertir todo ese spread, todo ese diferencial? No lo sabemos. Es cierto, cuando nosotros fundamos el voto informado, fue un proyecto del Jurado Nacional de Elecciones vigente hasta el día de hoy, se hizo un trabajo que fue el perfil del elector peruano. Y el elector peruano, la radiografía del elector peruano es como tú señalas, decide por ejemplo su voto, un alto porcentaje decide su voto en la cola, o una semana antes, hay un alto porcentaje de indecisos. Y sí, le interesa escuchar al candidato y sus propuestas. Los sectores tienen que saber que el tener servicios públicos como electricidad, como agua potable, alcantarillado, dependen también de qué candidato elijan, si va a conectar con ellos o no. Entonces, yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta más que la política es algo serio, que no hay que tomarlo a la chacota. La ciencia política nos dice que todo tiempo político, toda obra humana, es siempre una tarea inacabada. ¿Y estas alianzas funcionan, aportan algo o restan, tal vez, en algunos casos? Yo creo que aportan en algunos casos y restan en otros, ¿no? Existe el abrazo del oso, ¿no? Que mejor no me ayudes, compadre, ¿no? Pero yo creo que en este caso van a aportar. Ahora, en este último tramo también hay otro elemento importante. Lo que acaba de pasar con Montesinos, por ejemplo, nos recuerda nuevamente el entorno del narcotráfico que rodeó al primer y al segundo gobierno de Fujimori. Montesinos, como todos sabemos, era el brazo derecho del padre y estuvo vinculado al narcotráfico. Algunos dicen incluso que dirigía el narcotráfico en el Perú al final. Era abogado de narcotraficantes, todo el mundo lo sabía, y ahora resulta que el brazo derecho de Keiko, el Joaquín Ramírez, presidente de su partido político, también está siendo investigado por la justicia peruana, por la Fiscalía del Perú, y también está siendo investigado por Estados Unidos por vinculaciones probables con el narcotráfico, por lavado de activos. Entonces, en todo este entorno que estamos apreciando en estos últimos días, está preocupando también a la población porque está saliendo en los diarios y nos está recordando que en el avión presidencial de Alberto Fujimori encontraron 170 kilos de cocaína, que en la empresa de su hijo Kenji encontraron más de 100 kilos de cocaína, que el brazo derecho de Keiko y que ya financió parte de su campaña, Joaquín Ramírez, también está probablemente vinculado a estas cosas. Entonces,
se ha enturbiado, digamos, esa parte, digamos, de la política que tiene que ver mucho con la financiación de los Claro. partidos políticos, ¿no? Que es uno de los motivos por los cuales, no solamente en el Partido Fuerza Popular, sino en todos los partidos y en todas las elecciones regionales, para la alcaldía, congresales, se buscaba aprobar la reforma a la ley de partidos políticos y la reforma electoral para que sea obligatorio que presenten sus finanzas y que transparenten de quiénes están recibiendo estos recursos, ¿no? Entonces, Fuerza Popular obviamente en estas semanas asegura que esta información sobre las investigaciones de la DEA a Joaquín Ramírez son manipulaciones políticas y tienen un contexto político, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que decir que está en juego la democracia con los dos candidatos que han pasado el balotaje es un exceso. Porque nos guste o no nos guste, los dos candidatos que han pasado de Perón por el Cambio y de Fuerza Popular han tenido un respaldo de la población, han pasado los filtros del Jurado Nacional de Elecciones y están en la segunda vuelta. Que hay casos aislados dentro de ambos partidos políticos que se debe investigar y sancionar con todo el peso de la ley, creo que sí. Pero no por eso empañar a los dos candidatos que han pasado al balotaje. Y que mañana el pueblo peruano, de los 30 millones de peruanos, 22 millones vamos a elegir cuál de los dos queremos que sea jefe de gobierno. Creo que la democracia en el Perú del 2016 no es la del año 1990. Es una democracia mucho más fuerte que ha aprendido de sus errores. Tenemos medios de comunicación libres. Hay que saludar a este medio de comunicación, que como lo hace TV Española, que es un canal estatal, o como lo hace la Deutsche Welle en Alemania, siendo un canal estatal respecto a la neutralidad, hemos visto cómo han difundido los mítines finales de los candidatos, hemos visto por acá sentados a los candidatos de ambos partidos políticos. Eso demuestra la pluralidad que hay en los medios de comunicación. Los ciudadanos que salen a protestar contra un candidato a favor de uno o de otro, esa democracia no la veíamos en el Perú del año 92, por ejemplo, o de los 90. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que los dos candidatos que gane mañana, si no hace bien su tarea, no respeta la democracia, vamos a ver a los medios de comunicación y a la calle, a los ciudadanos, fiscalizando y criticando y haciéndoles enmendar el timón si es que no respetan la democracia. En suma, la democracia del Perú del año 2016 no es la del año 92 y creo que gane quien gane, hay que respetar los resultados y creo que el Perú va a mejorar. Hay un futuro, hay un entusiasmo en la democracia y creo que ambos candidatos, con sus luces y con sus sombras, van a hacer una buena tarea. Sí, respecto a lo que menciona mi colega, yo estoy de acuerdo en que el contexto es diferente, ¿no? El contexto que se vivió en el segundo gobierno de Fujimori, donde, dicho sea de paso, la economía fue un desastre, bajó menos 0.6%. El contexto es diferente, es verdad, pero hay que recalcar, porque a veces nos olvidamos, que el Perú es considerado el primer productor de cocaína del mundo y de hoja coca también. Es decir, que la cocaína está por todos lados. O sea, hay redes muy fuertes desde las más altas esferas. Las instituciones del Estado a cada rato vemos que están implicadas en casos de narcotráfico. Eso no se puede ocultar. Los peruanos ocultamos eso y ya no se puede ocultar. Y no es bueno ocultarlo. Entonces, aquí el problema del narcotráfico es la base de la delincuencia. Si hablamos de combatir a la delincuencia, el origen de la delincuencia, gran parte del origen de la delincuencia es el narcotráfico. Veamos Trujillo. Trujillo, la ciudad de mi abuela, era una ciudad tranquila. Cuando colocaron 3 fábricas de cocaína en Trujillo, se convirtió en la ciudad más violenta del Perú, la mayor delincuencia del Perú, la capital de la extorsión. Entonces, eso no se puede ocultar, eso no podemos ocultarlo. Y en segundo lugar, es cierto que el Perú se está... Dicho sea de paso, solo para acotar, ninguno de los candidatos ha mencionado la lucha contra el narcotráfico dentro de sus luchas contra la inseguridad ciudadana. No se asocia el crimen organizado y el narcotráfico con la inseguridad ciudadana. Y yo digo, o sea, definitivamente los asaltos a mano armada en las calles, según el INEI, se han reducido en los últimos 5 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cómo vas a luchar en seguridad ciudadana sin incluir propuestas concretas de lucha contra el narcotráfico? Ahora, en los últimos días ya se ha empezado a vincular el tema del narcoestado, narcotráfico y delincuencia, ¿no? Ahora, en relación al tema de la democracia, ¿no? Yo creo que los dos candidatos no son iguales, definitivamente, cada uno tiene un perfil, y el perfil de PPK es más democrático,
y que según la ciencia política en las sociedades existen procesos de democratización, es decir, de construcción y avance en la democracia, pero también existen retrocesos, existen etapas en que se retrocede hacia formas autoritarias. Entonces, la preocupación que tenemos todos los peruanos y peruanas es que retrocedamos, ¿no? Y lo que no queremos justamente es retroceder. Hemos avanzado, como dice mi colega, efectivamente, y hay que proteger ese avance, ¿no? Pero no estamos libres de retrocesos. Y bueno, ya solo para concluir, Alejandro, ¿qué opinas que la prohibición electoral de publicar encuestas se mantenga hasta esas alturas? ¿No? Hay muchas personas que critican y dicen que eso no es voto informado. Mencionabas el voto informado y hay personas que dicen que publicar encuestas debería ser parte de un derecho Sí, es cierto, de los creo ciudadanos. que, como bien lo ha dicho el gremio de encuestadoras, Alfredo Torres y todos ellos, hay que reducir en todo caso ese plazo. En otros países solo son 48 horas, en el Perú tenemos una semana. Es cierto, pero la ley está así. Definitivamente que las encuestas influyen en los electores. El efecto furgón de cola, como se estudia en la ciencia política. Yo recuerdo un caso muy interesante que años atrás se publicó en el Harvard Law Review, en el cual en los Estados Unidos, como tú sabes, la hora de la costa este es diferente a la hora en la costa oeste. Claro. Y hubo un estudio muy interesante en el cual, cuando se cerraron las elecciones, digamos a las 4 de la tarde, en la costa este, en la costa oeste, aún no se habían terminado el escrutinio. Por lo tanto, acá en un lado se cerró y se difundieron las encuestas de boca de urna. Y los electores que estaban en el otro lado del país, que escucharon los resultados de boca de urna, cambiaron su voto. Iban a votar por el candidato X, pero votaron por el Y. ¿Por qué? Porque no querían votar a perdedor. Entonces, ¿las encuestas influyen en el elector? Sí. Por eso es que en muchos países deciden un pequeño espacio de tiempo, de no contaminación, de reflexión, no perturbación, para que uno vote finalmente como quiere. De silencio electoral para Así es. poder Pero ahora con las pensar. redes sociales un poco que se ha reducido eso, pero bueno, hay encuestas serias y hay no serias también. Claro. Digamos que por eso la ley ha preferido no perturbar al elector. Bueno, les agradecemos a ambos su participación en esta discusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí.